Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Mateo Arenas Reynosa. Yo soy estudiante de 10º semestre de Psicología de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del Centro Regional Chinchiná. El material que verán a continuación es correspondiente a la respuesta de la segunda guía del curso de la materia Psicología Jurídica. Es un material que está grabado meramente con fines educativos y el fin de este material pues es hacernos varios interrogantes sobre la psicología del derecho y la relación que manejan, qué es el derecho, dónde nació el derecho, qué son las leyes, quién las crea, porque si bien sabemos que son dos disciplinas aparte, pues no podremos saber cuál es la relación directa que los dos manejan, ya que las dos son ciencias muy diferentes, ¿cierto? Entonces el propósito es hacernos no solamente los interrogantes, sino también buscar darles en este espacio una respuesta muy directa y muy concreta, ¿sí? Entonces, empecemos. ¿Qué relación tiene la psicología con el derecho, sí? Tenemos pues que el derecho, al igual que la psicología, hacen parte de las llamadas ciencias humanas o ciencias del comportamiento. Así entonces, es necesario una relación, una colaboración entre los profesionales de diferentes disciplinas, ya que la psicología, digamos, puede eh, intervenir de una forma muy directa en asuntos legales, ¿sí? Ya que solamente no aportaría en temas de explicación de los fenómenos jurídicos, sino también aportaría en la intervención directa de los diferentes actores que se puedan dar allí, ¿cierto? Esta colaboración se haría en formas de evaluación, diagnóstico y peritaje. Es necesario el aporte de la psicología a la rama del derecho, ya que hay contenido que no puede ser explicado o entendido sin la intervención directa de la psicología o en este caso de un profesional en la rama, ¿cierto? Y allí, digamos, la tarea, digamos, sería medir como la capacidad cognitiva de las personas, digamos, también trabajar en temas de inimputabilidad, posibles retardos mentales, la voluntad del actor jurídico, etcétera, ¿cierto? Pero encontramos que el objetivo principal es determinar si una persona puede responder jurídicamente por sus actos, ¿cierto? De allí lo que les hablaba, o sea, encontrar como la relación directa entre el derecho y la psicología, como les acabo de explicar. Es importante tener el concepto claro del derecho, entonces nos preguntamos, ¿qué es el derecho, cierto? Resulta que durante el paso del tiempo se le han dado muchas definiciones al derecho, tanto así que no se ha podido llegar como un concepto que para todos sea válido, porque para unos es un concepto, para unos es una definición, pero para otras personas es otro, ¿cierto? Y es algo que muy seguramente también va a cambiar durante el paso del tiempo. O sea, muchas han sido las definiciones que se le han dado al derecho durante el tiempo, pero ahora, ¿qué entendemos por derecho? ¿Sí? Unos distinguen el derecho como el conjunto de normas que se dan con el fin de regular el comportamiento y la vida en sociedad. Pacheco, por otra parte, nos decía que el derecho es la expresión de los principios de la justicia que busca regular las relaciones de las personas en sociedad, ¿sí? Se determinan allí, digamos, las facultades y obligaciones que le corresponden, considerando pues en ello las circunstancias histórico-sociales, ¿sí? Hay quienes prefieren quedarse con el concepto que nos regala la RAE, que es la Real Academia de la Lengua, donde nos dicen que el derecho es un conjunto de principios y normas expresivos de una idea de justicia, ¿sí? Y de orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad. De allí, pues, lo que les explicaba, para todos el concepto es diferente, pero pues yo por lo menos desde mi disciplina de psicólogo prefiero quedarme con el concepto que nos regala la Real Academia Española de la Lengua, porque pues es como el más preciso. Al hablar de derecho, decimos que, bueno, nos preguntamos más bien cómo nació el derecho, ¿sí? Tenemos que el derecho nació como la necesidad de regular esos temas de relacionamiento, ¿sí? Sabemos que desde el principio de los tiempos el hombre por necesidad ha tenido que relacionarse, ¿sí? Digamos entonces el derecho nace de la necesidad del relacionamiento del hombre, de la necesidad de crear esos lazos sociales.
En esos temas de relacionamiento, el más fuerte imponía su voluntad sobre el más débil, ¿sí? En temas de recursos, es decir, si habían recursos limitados, el más fuerte iba a buscar aprovecharse de esos recursos, obtenerlos, y el más débil no solamente iba a quedar escaso de recursos, sino que también se iba a ver vulnerado sus derechos en cualquier forma. Entonces, por todo esto surgió la necesidad de regular dichas relaciones. Es decir, anteriormente el derecho era una necesidad, ahora es una realidad, ¿cierto? La lucha por los recursos fue una fuerte fuente de conflictos entre todas las comunidades que ponía en peligro la existencia del hombre. Entonces, pues de ahí nace el derecho, es un concepto muy básico, pero pues es importante entenderlo, ¿sí? Hablando pues propiamente del tema del derecho y, y de las normas, nos preguntamos cuáles son esas normas, qué denominación reciben, en este caso la ley, ¿cierto? Qué son las leyes? O sea, ¿qué es la ley dentro del derecho? Para tener claro el concepto, primero debemos tener en cuenta que el objetivo de estas es prohibir, castigar, mandar o permitir acciones de los individuos con el fin de lograr una convivencia armoniosa dentro de nuestra sociedad. Y son de carácter obligatorio tanto para las personas que habitan en la República, sin importar si son extranjeros, son transeúntes, son personas que pues están solamente por periodos cortos de tiempo dentro de la misma república, o si pues son domiciliados, ¿cierto? Así entonces se define la ley como una declaración de voluntad sobredictada por autoridades competentes de un territorio en específico, en este caso pues de nuestro país, que es Colombia, ¿sí? Digamos, allí, digamos, los artículos civiles de la ley suponen dos elementos. Primero, la ley se cumple desde el momento de su promulgación y no afecta a situaciones que fueran pasadas. Y segundo, la ley es obligatoria cumplirla así no sea conocida. Es decir, si yo como ciudadano no tengo conocimiento de la ley, aún debo cumplirla. O sea, el desconocimiento no me exime a mí de mi responsabilidad, ¿cierto? O sea, de la responsabilidad de cumplirla. ¿Dónde surgen estas leyes? O sea, ¿quién es la persona encargada de hacerlas cumplir? Tenemos que los entes encargados de las leyes, en nuestro caso, en nuestra república que es Colombia, es el Poder Legislativo, en este caso el Congreso. Pero esto mismo supone que muchas veces las personas que integran el Congreso no son personas jurídicas, es decir, son personas que no tienen una mínima preparación jurídica como para colaborar o como hacer aportes en el tema de, de construir una ley. Si bien las leyes son fabricadas por parlamentos a quien le corresponden su discusión y aprobación, es importante entender que ese mismo parlamento y junto con el presidente pues son los encargados del tema, quien tienen pues el poder suficiente y bastante fuerte para expedir esas leyes ante el Congreso. Entonces, bueno, esa es como la relación que encontramos entre la psicología del derecho, y pues les di como a grosso modo los conceptos claros y más básicos de cada uno de los conceptos, porque pues es un tema tan robusto que si me quedo explicándoles, pues muy seguramente no me voy a demorar 10 minutos, sino mucho tiempo. Entonces, ese fue el material correspondiente a la actividad. Muchas gracias, buenas noches.